Vamos a tratar el tema de probabilidad. Empezaremos definiendo a qué llamamos experimento aleatorio y lo que se conoce como espacio muestral. Llamaremos experimentos aleatorios a los que se caracterizan porque al repetirlos en idénticas condiciones jamás se pueden predecir el resultado que se va a obtener. Ejemplo, lanzar un dado y anotar el número que sale, extraer 2 cartas de una baraja, lanzar 3 dardos en una diana, etc. Llamaremos espacio muestral de un experimento aleatorio al conjunto de todos los posibles resultados del experimento. Al espacio muestral de un experimento aleatorio lo designaremos por la letra E mayúscula. Cada uno de los elementos que forman el espacio muestral se llama punto muestral. Por ejemplo, en el experimento lanzar un dado, el espacio muestral puede representarse por E igual, entre llaves, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se llama suceso de un experimento aleatorio o también suceso aleatorio o suceso estocástico a cada uno de los subconjuntos del espacio muestral E. Tipos de sucesos. Sucesos elementales. Son los formados por un solo punto del espacio muestral, es decir, por un resultado del experimento aleatorio. Sucesos compuestos. Son los formados por dos o más puntos muestrales, es decir, por más de un resultado del experimento. Suceso seguro o suceso cierto. Es aquel que siempre se realiza, coincide con el espacio muestral y por eso lo representaremos también con la letra E. Suceso imposible o nulo. Es el suceso que nunca se realiza. Lo designaremos por el símbolo conjunto vacío. El conjunto de todos los sucesos de un experimento aleatorio se denomina espacio de sucesos y se designa por la letra S. Se verifica que el número de sucesos de S es 2 elevado a n, siendo n el número de elementos del espacio muestral E. Por ejemplo, en el experimento lanzar un dado, el conjunto de todos los sucesos es S igual. En primer lugar, tiene 64 elementos. ¿Por qué? Porque el espacio muestral tiene 6 elementos y 2 elevado a 6 es 64. Y el espacio de sucesos, ese estaría formado en primer lugar por el suceso imposible, que representamos por conjunto vacío. Luego por todos los sucesos formados por un único punto muestral. Luego todos los sucesos formados por 2 puntos muestrales. Luego todos los sucesos formados por 3 puntos muestrales. Luego todos los sucesos formados por 4 puntos muestrales. A continuación, los sucesos formados por 5 puntos muestrales y por último el suceso seguro. Dado un suceso cualquiera A del espacio de sucesos S, llamaremos suceso contrario o complementario de A y lo designaremos por A con una barra encima o bien A con un apóstrofe a un suceso que se realiza cuando no se realiza A y recíprocamente. El suceso complementario de A o contrario de A está formado por los puntos muestrales de E que no están en A. Se verifica, primero, que el suceso contrario del suceso seguro es el suceso imposible. Segundo, el suceso contrario del suceso imposible es el suceso seguro. Ejemplo, consideremos el espacio muestral asociado al lanzamiento de un dado. Está formado por los puntos muestrales 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y consideremos también los sucesos A, salir número impar, formado por los puntos muestrales 1, 3 y 5. Y complementario de A, salir número par, formado por los puntos muestrales 2, 4 y 6. Los sucesos A y contrario de A o complementario de A son contrarios. Operaciones con sucesos. Empezaremos definiendo a qué llamamos unión de sucesos. Dados dos sucesos A y B de un mismo experimento aleatorio, llamamos suceso unión de A y B al suceso que se realiza cuando se realiza A o B. El suceso A unión B se representa por el A con el símbolo unión B y está formado por los puntos muestrales de A o B. Gráficamente se representa como muestra la imagen siguiente. Intersección de sucesos. Sucesos incompatibles. Dados dos sucesos A y B de un mismo experimento aleatorio, llamaremos suceso intersección de A y B al suceso que se realiza cuando se realizan simultáneamente los sucesos A y B. El suceso A intersección B se representa por A, símbolo intersección B, y está formado por los puntos muestrales comunes a los sucesos A y B. Gráficamente, la representación es la que muestra la imagen que aparece en pantalla. Dos sucesos son incompatibles cuando es imposible que se realicen simultáneamente. O sea, si A intersección B es igual al suceso imposible, entonces A y B son incompatibles. En cambio, si A intersección B es distinto del suceso imposible, entonces A y B son compatibles. Por ejemplo, en el experimento consistente en el lanzamiento de un dado, sean A salir número
impar, formado por los puntos muestrales 1, 3 y 5. Y B, salir número par, formado por los puntos muestrales 2, 4 y 6. Y C, salir múltiplo de 3, formado por los puntos muestrales 3 y 6. A unión C serían los puntos muestrales 1, 3, 5 y 6. A intersección C, el punto muestral 3. A intersección B es el suceso imposible. Por lo tanto, A y B son incompatibles. Álgebra de Boole de sucesos. Consideremos un experimento aleatorio cualquiera y sean E su espacio muestral y S el espacio de sucesos asociado. En S se definen las operaciones unión, intersección y complementación, o contrario, de modo que cumplan las siguientes propiedades. La unión, tanto la unión como la intersección, cumplen o satisfacen las propiedades asociativa, conmutativa, idempotente, simplificativa y distributiva. Distributiva de la unión respecto a la intersección y también de la intersección respecto de la unión. Además, todo suceso A del espacio de sucesos S tiene otro que llamaremos contrario de A o complementario de A y que representaremos por A con una barra encima o A con una apóstrofe y que verifica que A unión A barra es igual, o A unión contrario de A es igual al espacio muestral y A intersección contrario de A es igual al suceso imposible. La propiedad asociativa nos dice que A unión B unión C es igual a unión B unión C. Y en la intersección A intersección B intersección C es igual a intersección B intersección C. La propiedad conmutativa en la unión A unión B igual a B unión A y en la intersección A intersección B igual a B intersección A. La idempotente, la unión de un suceso consigo mismo es el propio suceso y lo mismo sucede con la intersección. Simplificativa, A intersección B unión A es igual a distributiva de la unión respecto de la intersección. A unión, entre paréntesis B intersección C, es igual a unión B, intersección A unión C. Y de la intersección respecto de la unión, A intersección, entre paréntesis B unión C, es igual a intersección B, unión A intersección C. Leyes de Morgan. El complementario de la unión es la intersección de los complementarios. Y la segunda ley nos dice que el complementario de la intersección es la unión de los complementarios. Diferencia de sucesos. Dado los sucesos A y B, se llama A menos B, diferencia de A menos B, al suceso en que se verifica A, pero no se verifica B. Se puede demostrar fácilmente que A menos B es lo mismo que A intersección contrario de B. Gráficamente, A menos B viene representado por la imagen que se muestra en pantalla. Frecuencia relativa. Se llama frecuencia absoluta de un suceso A al número de veces que se verifica A, al realizar el experimento un número determinado de veces. Y se llama frecuencia relativa de un suceso al cociente entre la frecuencia absoluta del mismo y el número total de veces que se hace el experimento. Es decir, si un experimento lo realizamos n veces y un suceso A sale un número determinado de veces, ese número determinado de veces que sale el suceso A es lo que sería la frecuencia absoluta. Y la frecuencia relativa sería la frecuencia absoluta entre el número de veces que realizamos el experimento. Propiedades. La frecuencia relativa de un suceso está comprendido entre 0 y 1, ambos incluidos, cualquiera que sea el suceso A. La frecuencia relativa del suceso seguro es siempre 1. Si A y B son sucesos incompatibles, la frecuencia relativa de la unión es igual a la suma de las frecuencias relativas. Y si A y B son sucesos compatibles, la frecuencia relativa de la unión es igual a la suma de las frecuencias relativas menos la frecuencia relativa de la intersección. Concepto de probabilidad. Bernoulli demostró la llamada ley de los grandes números, que dice, a medida que el número de pruebas de un experimento crece indefinidamente, la frecuencia relativa de un suceso tiende a estabilizarse en torno a un número. A ese número le llamaremos probabilidad del suceso. Definición axiomática de probabilidad. Kolmogorov enunció la siguiente definición axiomática de probabilidad. Se llama probabilidad a una ley que asocia a cada número A del espacio de sucesos, a cada suceso A del espacio de sucesos, un número real que llamaremos probabilidad de A y representamos por P de A, que cumple los siguientes axiomas. Primero, la probabilidad de un suceso cualquiera del espacio de sucesos es positiva o nula, es decir, probabilidad de A mayor o igual que a 0. Segunda, la probabilidad del suceso seguro es igual a la unidad.
Tercera, la probabilidad de la unión de dos sucesos incompatibles es igual a la suma de las probabilidades de cada uno de ellos. Es decir, si A y B son incompatibles, la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Consecuencias de los axiomas. Primero, la probabilidad del suceso contrario de A es igual a 1 menos la probabilidad del suceso A. La demostración es evidente. Como la unión de A y su contrario es igual al espacio muestral y además A y su contrario son sucesos incompatibles, resulta que 1 es igual a la probabilidad del suceso seguro, igual a la probabilidad de A unión contrario de A, igual a la suma de las probabilidades. Entonces la probabilidad del contrario de A es 1 menos la probabilidad de A. Segundo, la probabilidad del suceso imposible es 0. La demostración es evidente. Como el contrario del suceso imposible es el suceso seguro y recíprocamente el contrario del suceso seguro es el suceso imposible, tendríamos que la probabilidad del suceso imposible es la probabilidad del contrario del suceso seguro, es decir, 1 menos la probabilidad del suceso seguro, es decir, 1 menos 1 igual a 0. Y última consecuencia, si A está incluido en B, entonces la probabilidad de A es menor o igual que la probabilidad de B. Probabilidad de la unión de sucesos. Distinguiremos si los sucesos son incompatibles o compatibles. Si A y B son dos sucesos incompatibles de un mismo experimento aleatorio, se verifica que la probabilidad de A unión B es igual a la suma de las probabilidades. Esta igualdad se puede extender al caso de más de dos sucesos incompatibles 2 a 2. Probabilidad de la unión de sucesos compatibles. Si A y B son dos sucesos compatibles de un mismo experimento aleatorio, se verifica que la probabilidad de unión B es igual a la suma de las probabilidades menos la probabilidad de la intersección. Esta expresión se puede extender al caso de más de dos sucesos, sin más que aplicar las propiedades del álgebra de Boole de sucesos. Se demuestra que para tres sucesos A, B y C compatibles 2 a 2, se verifica que la probabilidad de A unión B unión C es igual a la probabilidad de A más probabilidad de B más probabilidad de C, menos la probabilidad de A unión B, menos la probabilidad de A menos la probabilidad de A intersección B, menos la probabilidad de A intersección C, menos la probabilidad de B intersección C, más la probabilidad de A intersección B intersección C. Regla de Laplace. La definición de Laplace dice: la probabilidad de un suceso A es el cociente entre el número de casos favorables al suceso y el número de casos posibles. A la hora de aplicar esta definición hay que tener en cuenta que los sucesos elementales tienen que ser equiprobables, es decir, igualmente probables. Los casos posibles son todos los resultados del experimento, es decir, todos los elementos del espacio muestral. Ejemplo, en el lanzamiento de un dado, el espacio muestral estaría formado por los puntos muestrales 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Suceso A, salir número par, formado por los puntos muestrales 2, 4 y 6. Casos favorables 3, casos posibles 6. Probabilidad 3 sextos. Suceso B, salir número impar, formado por los puntos muestrales 1, 3 y 5. Sucesos favorables 3, posibles 6. Probabilidad del suceso 3 sextos. Suceso C, salir múltiplo de 3, formado por los puntos muestrales 3 y 6. La probabilidad del suceso C sería igual a casos favorables 2, casos posibles 6. A unión B, salir par o impar, formado por los puntos muestrales 1, 2, 3, 4, 5, 6. Probabilidad de unión B igual a 1. A intersección B, salir impar y par, es el suceso imposible. Probabilidad de intersección B igual a 0. A unión C, salir par o múltiplo de 3, formado por los puntos muestrales 2, 3, 4 y 6. La probabilidad de A unión C sería casos favorables 4, casos posibles 6. 4 sextos. A intersección C, salir par y múltiplo de 3, formado por el punto muestral 6. La probabilidad de A intersección C sería igual a casos favorables 1, partido por casos posibles 6. A y B son incompatibles. La probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más probabilidad de B, es decir, 3 sextos más 3 sextos es igual a 1. A y C son compatibles. La probabilidad de A unión C es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de C menos la probabilidad de A intersección C, es decir, 4 sextos.